Jesucristo, vamos a dar inicio al culto de esta tarde, culto que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, hoy 27 del mes de junio del año 2023, en este lugar, Colonia General José Vicente Villada, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, motivo a un culto programado por la administración de este distrito. Y este culto está sujeto al siguiente orden. Como primer himno congregacional, vamos a cantar el que está marcado con el número 92, titulado El deseo principal del corazón. Este himno lo acompañan los hermanos Cerquedas. Feliz comunión estaré, yo contigo, Jesús mi Señor, por tu mano llevado seré, y guardado de todo temor. ¿A quién más tengo yo en el cielo sino solo a ti? Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. Oh Jesús, eres toda bondad para el hombre de fiel corazón. Es la carga del mal vanidad. Cuando vamos a ti en la oración, ¿a quién más tengo yo en el cielo sino solo a ti? Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. Tu consejo bendito, Jesús, gobernando mi alma guiará, y después en tu patria de luz, con tus glorias sin fin gozará. ¿A quién más tengo yo en el cielo sino solo a ti? Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. Faltará el humano vigor, mas el tuyo no faltará jamás, pues tú llenas de gozo y de amor al humilde que pide tu paz. ¿A quién más
el cielo, sino solo a ti. Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. El dejar a Jesús es morir, y su rostro mirar bendición. ¿Cuál refugio me puede cubrir? Y sus glorias serán mi canción. ¿A quién más tengo yo en el cielo, sino solo a ti? Eres tú para mí, luz radiante que a mi alma alumbró. Vamos a ir a Dios en oración en el nombre del Señor Jesucristo. Soledad Alonso canta el himno especial titulado Ahora vives en mí. Me libraste y me compraste con tu sangre.
Ahora vamos a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 2, de los versículos 1 al 9. Esta lectura está a cargo del hermano Epifanio Medina. A todos los saludo con la paz bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y le demos lectura en la primera epístola de San Pedro Apóstol, en su capítulo 2, del versículo 1 al 9, y lo hacemos todos en el nombre de mi Señor Jesucristo, y del 1 al 9, y que dice así, como está escrito: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual, allegándoos piedras vivas, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios sea quien bendiga su palabra, hermanos. Solo en ti confiaré es el título del himno especial que está a cargo de los hermanos Cerquedas.
hazme un soldado valiente, guía mis pasos, Señor, por la senda del amor. Solo en ti confiaré, porque tú eres muy grande. Tu nombre alabaré, por donde quiera que ande, y aunque la lucha cruel me sienta yo perecer, lléname, oh Dios, de tu gracia, con tu infinito poder. Ahora vamos a escuchar el mensaje de esta tarde con el tema titulado Anunciando las virtudes de Dios. Está a cargo de nuestro hermano Ezequiel Márquez Ortiz. Iglesia del Señor Jesucristo, a todos los saludo con la paz de Dios. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso, el cual nos ha bendecido grandemente, pudiendo nosotros en este día congregarnos en su nombre y venir a este santuario para adorarle, ya que sus misericordias son grandes, bondades. A Él sea la honra y la gloria por siempre, hermanos. Voy a hablar unas palabras referentes al asunto que ya se mencionó, anunciando las virtudes de Dios. Base en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, que en el nombre de Jesucristo dice su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos habla el apóstol Pedro, hermanos, en esta tarde, por medio de la palabra de Dios, para hacernos saber este mensaje que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Dios nos escogió, hermanos, para llevar a cabo este sacerdocio santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios tuvo en su mente tener un pueblo santo, y por esto San Pedro nos hace saber que somos linaje escogido, ¿verdad? Gente santa, hermanos, gente santa. Entonces, como pueblo escogido, tenemos, hermanos, que anunciar las virtudes de Dios, puesto que para esto nos llamó.
Para esto nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes del Señor Jesucristo nuestro Dios. Hermanos, ya que fuimos escogidos para esto, desde que nos bautizamos, hermanos, nos hizo aptos para anunciar las virtudes de Dios. Y sabemos esto, muchas veces hemos tocado este mensaje y ahora en este día volvemos a recordarlo. Y hermanos, solamente el pueblo de Dios tiene esta gran virtud, porque en su definición de anunciar quiere decir noticia de algo. La palabra anunciar quiere decir noticia de algo, virtud, poder o facultad para actuar. Entonces, hermanos, tenemos la virtud del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el poder de Dios para llevar a cabo esta ordenanza, ¿verdad?, que nos ha sido propuesta. Vamos ceñidos nuestros lomos del conocimiento de la verdad, del poder de Jesucristo para hacerlo, hermanos. Y es por esto que en esta tarde volvemos a recordar este mensaje que muchas veces lo hemos oído, o tal vez el versículo, ¿verdad?, o tal vez en un mensaje. Porque, hermanos, no hay otro que pueda narrar la ley de Dios, la palabra, hermanos, no hay. Usted podrá darse cuenta que hay muchas denominaciones, pero, hermanos, no cumplen los requisitos como gente santa para narrar la palabra de Dios. Y es por esto que se nos estará repitiendo y repitiendo este mensaje para que nosotros se nos grabe. Cierto, ya lo sabemos porque muchos hemos andado hablando, ¿verdad?, dando testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Pero mire lo que le dice al malo en su Salmo 50:16. Ahí encontramos respecto a lo que las palabras que dije ahorita, hermanos. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes tú al impío? Le dice, ¿qué narrar mis leyes? No tienes llamamiento de Dios, no tienes un llamamiento santo de Dios para que las andes narrando. Solamente aquel que tiene llamamiento de Dios, la gente santa, que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Estos son los que tienen la potestad de narrar sus leyes. Al impío no le permite. Hay muchas sectas, pero hermanos, o si no son llamados, ¿cómo van a narrar? No pueden, hermanos. Entonces, para esto nos llamó, hermanos, para hacernos gente santa, pía y temerosa de Dios. Y el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, ahí en primera carta, ahí donde está la lectura, dice:
En el versículo 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Tenemos un sacerdocio santo, hermanos. ¿Sí? Porque somos gente santa. Entonces, tenemos la facultad para anunciar la palabra de Dios, porque somos un pueblo santo. ¿Y qué hace un sacerdote? Ya que la palabra sacerdote viene de la palabra sacerdocio, se puede hablar como lo que ejerce un sacerdote, ya que los sacerdotes, lo que quiere decir sacerdote, el que administra los sacrificios. Hermanos, nosotros como gente santa, como el Señor nos da un sacerdocio, tenemos que administrar los sacrificios, ¿verdad? Cierto, cuesta, hermanos, hablar y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero no es imposible, hermanos, porque tenemos la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, es necesario llevar a cabo este sacerdocio santo, dar testimonio de este sacerdocio santo. ¿Cómo nos lo dio el Señor, verdad? Cuando creímos a Él y fuimos bautizados, nos hizo santos, nos purificó, nos santificó, nos hizo limpios por el Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios, allí en el lavacro del agua. Y ahora, hermanos, tenemos que dar testimonio de este sacerdocio santo. Porque el malo no puede, hermanos, dar testimonio. Dios no ha hecho nada en su vida para dar testimonio, no. Por eso no le permite narrar sus leyes. Pero el que lo santificó, a este sí le permite, hermanos. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que tenemos las ordenanzas como gente santa, ¿verdad? Por esto el Señor dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz. Hay que dar testimonio, hermanos. ¿Sí? ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas, hermanos, de la oscuridad. No teníamos luz, no conocíamos el camino. Y de ahí nos llamó el Señor. Nos alumbró con su palabra y nos dio visión para entender las cosas y lo aceptamos con todo nuestro corazón. A Él gloria y honra por siempre. Cuando anduvo Jesús aquí en la tierra, hermanos, veamos lo que nos dice San Marcos 5:1. Como aquel endemoniado que andaba por los sepulcros, cuando anduvo Cristo aquí en la tierra, dice, y vinieron de la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo,
que tenía domicilio en los sepulcros. Y ni aún con cadenas le podían alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que lo enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2,000, y en la mar se ahogaron, y los que apacentaban los puercos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco le rogaba, ahora sí el que había tenido la legión, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él, para estar con Jesús. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti. Hermanos, nos damos cuenta que el Señor le sacó esta legión, eran como 2,000 demonios, y los sanó de aquellos espíritus inmundos del demonio. Y lo de agradecimiento, este hombre quería ir con Jesús acompañándole, pero Jesús no se lo permitió. ¿Qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Podemos darnos cuenta, hermanos. El hombre aquel que había sido sanado por Jesús tenía que ir a anunciar las virtudes de Dios. Ahí en el 20 subrayo esto de las virtudes de Dios. Tenía que ir a anunciar. ¿A quién? A los tuyos primeramente, y después a los que te conocieron. Cuéntales qué grandes maravillas ha hecho el Señor contigo. Una vez, hermanos, también nosotros le servíamos al príncipe de las tinieblas. Andábamos en tinieblas, sirviéndole a ese príncipe que se llama diablo. Y le servíamos, no nos podíamos zafar de ahí.
Pero un día conocimos la palabra de Dios y Cristo obró maravillas en nuestro ser. La adoración es al Señor, aleluya. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, hermanos? Contarle a los nuestros, dar este testimonio, Señor, lo que hizo con nosotros en nuestras vidas, porque estábamos poseídos del príncipe de las tinieblas, nos tenía presos para su servicio, no teníamos libertad de anunciar ni creer en el Señor Jesús. Pero Cristo con su gran misericordia nos llamó, hermanos. ¿Cierto? Ahora, en este tiempo, como en aquellos tiempos, se nos puede hacer dificultoso, hermanos. Hay quien no, ya está dando testimonio de lo que Cristo hizo en su vida. Que ahora es un real sacerdote santo, que Dios lo santificó y está dando testimonio. Pero vemos otros que todavía faltamos, hermanos. Mire, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, vemos como aquellos que habían sido llamados por el Señor ya tenían el mandamiento de que fueran a predicar a todas las gentes, y el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Pero aún, hermanos, se ponían cosas contrarias cuando ellos querían ir a testificar. Tal vez en nuestra vida así pase, hermanos. Ahí en la primera, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 14 al 23, ahí se nos habla. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra, mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí. ¿Por qué, hermanos? Porque los apóstoles Pablo y Silas andaban anunciando a Jesús, dando testimonio de lo que Cristo había hecho en sus vidas, hablándole a las gentes. Sabemos que Saulo les salió un resplandor de momento y le cercó y le tumbó al suelo. Pero cuando se levanta y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Un hombre distinto, humillado ante la presencia de Dios. Y San Pablo andaba dando testimonio de esto, cómo el Señor lo había ayudado. Pero, hermanos, había gente que estorbaba para que se anunciara el evangelio. Entonces, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque andaban anunciando, hermanos. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenazándolos que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondieron, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenían que seguir dando testimonio, anunciando las virtudes de Dios, hermanos. Entonces los desecharon, amenazándoles, no hallando ningún modo de castigarlos porque causa del pueblo, porque todo lo glorificaban a Dios de lo que había sido hecho.
por aquel hombre en quien había sido hecho el milagro de sanidad. Era de más de 40 años. Hermanos, todos sabían y daban glorias a Dios por el testimonio que se había dado. Entonces, los apóstoles, ¿qué hicieron? Ellos, hermanos, no los pusieron detener, porque ellos tenían que seguir dando testimonio de las virtudes de Dios. Entonces, ellos, hermanos, lo que hicieron, empezaron a orar y pidiéndole al Señor Jesucristo, nuestro Dios, su intervención para que diera confianza y la palabra de Dios siguiera adelante, que se hablara con toda libertad, aunque había quien se oponía, pero tenían que seguir hablando con toda libertad aquel evangelio de Jesucristo, el cual ellos daban testimonio, hermanos. Entonces, fue necesario esto, hermanos, porque ahora los sacrificios también que hacemos son santos, hermanos. Y de esta manera, pues se tienen que llevar a cabo, como los ayunos, las oraciones, ¿verdad? Y ahora sí que todo esto va conforme a las necesidades que van surgiendo. Y ellos fue lo que hicieron. Empezaron a orar y el Señor les dio testimonio. Vino un temblor que sacudió la tierra y el Señor les respondió con grandes maravillas. Y esto no fue para que no siguieran anunciando, dando testimonio de las virtudes de Dios. Siguieron adelante. Por esto, hermanos, es necesario también nosotros seguir anunciando las virtudes de Dios. En todo momento, seguirlas anunciando, como aquella mujer samaritana. Ustedes saben esto. Cuando el Señor andaba por ahí cerca y que tuvo una plática con la mujer samaritana, ya que ella estaba esperando al Mesías y entablando plática con el Señor, le hace saber por qué ellos esperaban al Mesías. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que hablo contigo. Y en ese momento, hermanos, ya que el Señor ya le había dado del agua viva que salta para vida eterna, de aquel pozo, le había dado otra agua. Y la mujer samaritana creyó en Jesús, le dio de la otra agua que pues nunca volvería a tomar sed, como la que tomamos nosotros de la fuente de agua viva que salta para vida eterna, iglesia del Señor. De esta manera, ella esperaba al Mesías y cuando entabla conversación con Jesucristo, el Señor le hace saber que era el Mesías. Entonces ella no cayó. ¿Qué hizo? Se fue a contar las maravillas de Dios. ¿Qué hizo con ella? No se quedó callada, fue a los suyos. Fue a los suyos y le contó a todos los de Samaria. Entonces, hermanos, dio testimonio de lo que Jesús había hecho con ella. Ya que tenía que dar el testimonio. El testimonio era venid y ved, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este es el Cristo,
Entonces, saliendo de la ciudad, vinieron a él, porque la mujer daba testimonio, hermanos, de todas las virtudes de Dios, cómo la había sanado, cómo le había quitado de aquel mal. Entonces, después, hermanos, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decía a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Aleluya! Nosotros también sabemos, porque Cristo ha dado testimonio en nuestras vidas. No podemos callar, iglesia del Señor. Sigamos adelante, anunciando las virtudes de Dios. Al impío no se le permite, aunque las narre, no se le permite, porque no lo ha llamado Jesús como pueblo santo. Nosotros somos el pueblo santo, que tenemos que dar testimonio de las virtudes de Dios. De la gloria por siempre, jamás. Aleluya. Cuando manda a sus discípulos, los 70, de 2 en 2 los manda a predicar Jesús. Y van de 2 en 2. Una vez haciendo el trabajo, ya regresan y les dice el Señor: ¿qué os hizo falta? Nada, Señor, en tu nombre hasta los demonios se os sujetan. Les dice: no os gocéis de esto, antes gozaos de que vuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Dieron testimonio, hermanos, dieron testimonio de aquellas virtudes, anunciaron las virtudes de Dios. Y hubo convertidos, hermanos, sí, porque les dice: pues antes gocéis de lo que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando alguien es bautizado, iglesia del Señor, si en los ángeles hay gozo, también cuanto más en nosotros. Hay gozo por haber ido a anunciar el evangelio del poder de Dios, que nos acompaña en todo momento por las virtudes que nos ha dado, iglesia del Señor. Ya estaban escritos en el libro de la vida aquellos que anunciaron el evangelio de salvación. Por eso les dice: no os gocéis de esto, gózate que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Iglesia del Señor, ¿cuántos hemos ido a hablar el evangelio? Yo pienso que todos hemos ido a hablar. ¿Y cuántos se han convertido? Que ya sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gózate de esto, iglesia del Señor, como aquellos 70 que la obra siguió adelante y no ha parado hasta el día de ahora, porque el evangelio es poder, porque es de un Dios todopoderoso que todo lo puede. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Vamos a escuchar un himno especial
que se titula Las huellas. Desierto yo voy caminando y a mi lado va el Señor Jesús. Atrás unas huellas vamos dejando y voy avanzando para ver su luz. Viene la tribulación y yo me encuentro atribulado, con temor y fatigado, muy triste y desolado. Unas huellas ya marcadas no están en el camino. ¿Acaso me has dejado, Jesucristo, perecer? En el camino faltan unas huellas y pienso que las mías pueden ser. Contéstame, Señor, ¿qué fue de ellas? Siento mucho miedo y tiembla mi ser. Esas huellas que tú miras, hijo mío, son las mías. No es que yo te haya dejado, es que solo te he probado. Y si ya no ves las tuyas, es porque te he cargado. Te he tomado entre mis brazos para que no sufras más. Vamos a unirnos para cantar el himno congregacional marcado con el número 267, titulado Todo a Cristo yo me rindo. Este himno lo acompañan los hermanos Cerquedas y en el transcurso de este depositamos nuestra ofrenda voluntaria. Cristo yo me rindo, con Él
fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. La clausura del culto está a cargo de nuestro hermano Héctor.